Comenzar. Bien, hermanos, pues ah, en esta ocasión vamos a responder unas preguntas que quedaron pendientes cuando vimos el tema sobre la naturaleza de Jesús como hombre. Y una de las preguntas que se hizo fue la de en qué momento obtuvo el sacerdocio, y esa se contestó en la clase pasada. Quedó pendiente el tema de cuándo supo que era el Mesías, cuándo se dio cuenta de que tenía su misión salvadora. Y la otra también, que es muy importante, es la de si él, como hemos dicho que él fue un hombre como nosotros. Entonces, la pregunta sería si él necesitó de la gracia. Entonces, pues me gustaría primeramente escuchar, hermanos, su opinión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que El Salvador necesitó de la gracia? La escritura dice, buenas noches, Bueno, noches. que él crecía de gracia en gracia. Entonces, él la obtuvo día con día o de acuerdo con lo que él iba aprendiendo, creciendo y descubriendo, pienso yo, no sé. Ujú. Muy bien, excelente, hermana. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Yo considero que también sí la necesitó, puesto que si primero era él como, ahora sí que como niño, como joven, ya como hombre, alguien que era como nosotros, sí, siento yo que sí la tuvo que necesitar. Muy bien, hermana. Gracias. Bueno, pues vamos a leer el Evangelio de Juan para que podamos tener una mejor comprensión. Y la respuesta que ustedes dieron es correcta. Sí necesitó de la gracia, pero obviamente el cristianismo tradicional, pues se pondría los pelos de punta porque dirían, no es posible, él era Dios, así que él no necesitaba de la gracia. Pero efectivamente la misma escritura dice que él crecía y que Dios le daba gracia sobre gracia. Pero vamos a ver incluso ahora algunos detalles más pertinentes tocante a cómo es que él recibe esta gracia. Bien, a ver, pregunta de examen, hermanos. ¿De qué está hablando Juan 1:1? Los agarré en curva. Ok. Ah, no se olviden, hermanos, el versículo 1 de Juan 1 no está hablando de Cristo, está hablando del Evangelio, de la palabra. Entonces, es bien importante recordar que hay una revisión que hace José Smith de este versículo, y bueno, prácticamente de todo el capítulo. Entonces, vamos a leer, de hecho, vamos a leer esta versión del Evangelio de Juan. Ok, pero vamos a empezar desde el versículo 3. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta sobre Juan 1:1. Si todo está bien claro de que no está hablando de Cristo, sino que está hablando de el Evangelio. Bien, entonces vamos al versículo 3, ahí vamos a empezar nuestra lectura. Y si alguien tiene su versión a la mano, su versión normal de Juan 1, puede seguir la lectura.
y notar quizás las diferencias. Y dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho, perdón, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba el Evangelio, y el Evangelio era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en el mundo, y el mundo no la percibe. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino al mundo como testigo para dar testimonio de la luz, para dar testimonio del Evangelio por medio del Hijo a todos, a fin de que los hombres creyesen por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, la cual era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Sí, el Hijo de Dios, aquel que en el mundo estaba, y el mundo por él, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, solo a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Él nació no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y él mismo verbo fue hecho carne, y bueno, aquí aclaración, aquí debería decir logos. Y el mismo logos fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, diciendo, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque en el principio era el Verbo, sí, el Hijo que es hecho carne y enviado a nosotros por la voluntad del Padre. Y cuantos crean en su nombre recibirán de su plenitud, y de su plenitud recibimos todos, sí, inmortalidad y vida eterna por medio de su gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la vida y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Porque la ley fue según un mandamiento carnal para la administración de la muerte, pero el Evangelio fue según el poder de una vida sin fin, por medio de Jesucristo, el unigénito, el Hijo unigénito que se halla en el seno del Padre. Y a Dios nadie le vio jamás, excepto el que ha dado testimonio del Hijo. Pues si no es por medio de él, nadie puede ser salvo. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Ahí nos detenemos. La versión de José es muy intensa, muy intensa, más intensa que el propio texto de la Reina Valera. No obstante, valdría la pena que después le echaran un vistazo con calmita. Ahorita solamente vamos a ver una frase donde dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿En qué momento él ya fue lleno de gracia y de verdad? En el momento en el que se presenta ante él para ser bautizado. Hasta ese momento. Ah, vamos a tomar en cuenta el hecho de que efectivamente sí, la escritura dice que él creció y que iba de gracia en gracia. Doctrina y Convenios amplía este testimonio de Juan y nos da mucho mayor luz concerniente a ese testimonio. En la sección 93 dice, y Juan vio la plenitud de mi gloria y dio testimonio de ella, y la plenitud del testimonio de Juan más adelante ha de ser revelada. Y él dio testimonio diciendo, vi su gloria, que era en el principio, antes que el mundo fuese. Así que en el principio era el Verbo,
porque Él era el Verbo, sí, el mensajero de salvación, la luz y el Redentor del mundo, el Espíritu de verdad que vino al mundo, porque el mundo fue hecho por Él y en Él estaban la vida y la luz de los hombres. Los mundos por Él fueron hechos y por Él los hombres fueron hechos. Todas las cosas fueron hechas por Él, mediante Él y de Él. Y yo, Juan, doy testimonio de que vi su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, el Espíritu de verdad que vino y moró en la carne y habitó entre nosotros. Y yo, Juan, vi que no recibió de la plenitud al principio, mas recibía gracia sobre gracia. Y no recibió de la plenitud al principio, sino que continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud. Y por esto fue llamado el Hijo de Dios, porque no recibió de la plenitud al principio. Pero si notan este gran salto, dice, y por esto fue llamado el Hijo de Dios, porque no recibió de la plenitud al principio. Entonces, hasta que él recibe esa plenitud es cuando recibe el título de Hijo de Dios. No lo recibe antes. Es decir, no es llamado Hijo de Dios porque el Padre lo haya venido a concebir, sino porque resucitó y se sentó a la diestra. Y entonces, en el momento en que Él es exaltado, Él recibe esa plenitud, no antes. Ahora bien, hay una plenitud que Él sí recibió para poder llevar a cabo su misión, pero la forma completa de su plenitud, de su poder, su majestad, la recibe hasta el momento en que recibe su exaltación, sentándose a la diestra del Padre. Es en ese momento cuando recibe el título Hijo de Dios. ¿Preguntas, Hermano, hermano? le hijo de Dios porque fue el primero en morir y resucitar. Así es. Adelante, hermano Enrique. Bueno, ya diste una introducción, Juan, pero sí era una pregunta que creo que ahorita va a ayudar mucho. Es cuando uno dice nace uno bajo la luz con la luz de Cristo. Mi pregunta era, ¿Cristo bajo qué luz nació o estuvo aquí? Esa es una. La otra, Doctrina y Convenios 93. Entiendo que Juan, el apóstol, está hablando del testimonio de Juan el Bautista. A veces como que se puede uno confundir porque los dos se llaman Juan, ¿no? Pero está hablando, o sea, Juan el Amado no estuvo presente en el bautismo. El que estuvo es Juan el Bautista, ¿no? Así es. Sí, de hecho, aquí quien está hablando, donde dice, y Juan vio de la plenitud, se refiere a Juan el Bautista, que es el que dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, este testimonio que estamos leyendo es el testimonio que Juan registra, pero que dijo Juan el Bautista. Y bueno, en cuanto a la luz, hay algo que me encanta mucho que dice aquí. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Entonces, él ya traía luz, así como cualquiera de nosotros. Nacemos con la luz de Cristo. El que Cristo esté físicamente en la tierra no significa que los atributos divinos hayan desaparecido del ambiente, sino que permanecen.
¿Cómo es que permanecen? Pues porque permanecen gracias a la existencia de Dios el Padre. Entonces, mientras el Padre, digamos, estaba tomando la batuta del universo, por decirlo de alguna manera, o de nuestro universo, el Hijo viene aquí a la Tierra. Pero todos los dones, la luz de Cristo, todas las bendiciones, los oficios del sacerdocio, continúan operando de manera normal, como si fuera algo cotidiano. Nos dice aquí, ok, más adelante, creo. Bueno, hay una parte perdón, no es en Doctrina y Convenios 93, donde se habla de que Él es luz y verdad, de tal manera que entonces en Él está el control de todas las cosas, Él está en todas las cosas y a través de todas las cosas, pero evidentemente no lo hace físicamente, sino que lo hace a través de el poder que se delegó en Él. Poder que vuelve al Padre durante el tiempo que Él está como el Hijo. Y esto queda un poquito más claro aquí donde dice, y que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y el Padre y yo somos uno. El Padre porque me dio de su plenitud, y el Hijo porque estuve en el mundo, e hice de la carne mi tabernáculo, y habité entre los hijos de los hombres. Entonces, ahí vemos que sí, todos los poderes y dones estaban operando normalmente, pero Él desciende en calidad de hijo y se somete como cualquiera de nosotros. Hermana Alejandra. Hermano, yo quisiera, Ay, perdón, hermana, le puse el mute sin querer. Perdón. perdón, o sea, yo quisiera como entender un poco más lo que está en el versículo 12, 13 y 14. Si lo pone en pantalla, 12, ¿Pero de Doctrina y Convenios o de Juan? no, de Juan 1. 12. 12, Y, ajá. Y ok. entonces dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó con nosotros. O sea, lo que yo estoy entendiendo aquí es que si él se convierte en hijo de Dios, exactamente es lo que está pasando con nosotros. ¿Sí? Sí, Lo está aclarando ahí. ajá. Por eso en alguna ocasión yo les decía que en realidad no somos hijos de Dios al 100%. Somos, espiritualmente somos sus hijos, pero en realidad el título hijo de Dios implica implica que ya somos como Él. Ok. Pero aquí hay una aclaración adicional. Esta interpretación que le acaba de dar, hermana, está muy bien. No obstante, José Smith corrigió este capítulo. Eso no lo deben de olvidar porque hay muchas cosas que se tienen que aclarar. Y dice aquí, más a todos los que le recibieron, solo a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Y después dice, Él nació, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el mismo verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, la referencia hace alusión al nacimiento del Mesías, que no nació de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón. Es decir, no fue un hijo deseado, fue un hijo nacido de milagro. Entonces, nada más para que tengamos en cuenta esa aclaración también. Pero la otra, lo que usted había dicho, hermana, está bien. Ok, muchas gracias, hermano. Hermana Cristalina. Entonces quiero entender, ¿por qué siempre se nos dice en la iglesia que somos hijos de Dios? Si conforme lo que está ahorita se está leyendo, entonces nosotros no nacemos ahora sí que de Dios. En cierto, Quiero entender bien eso, porque siempre se sí, nos dice, es que somos hijos de Dios. Pues más bien nos convertimos en sus hijos cuando tratamos de hacer las cosas como Él enseñó. ¿Sí es así? así es. Sí, completamente. Y el problema está en un pasaje que se encuentra, bueno, a ver si ahorita lo doy con él rápidamente. Ay, no está funcionando. Bueno, en el libro de Hechos se nos habla de una ocasión en la que Pablo visita el Areópago y estando ahí, él empieza a hablar acerca de un Dios no conocido. Y cuando empieza a hablar acerca de este Dios no conocido, dice, este es al que yo vengo anunciando, aquel que hizo todo este mundo, y el cual nosotros somos sus hijos, así como vuestros poetas dicen. Pero esa expresión eh, de que nosotros somos sus hijos y después Pablo dice, como vuestros poetas lo dicen, es una... es algo que nosotros conocemos como basarse en creencias comunes. Pablo sabía que nosotros habíamos tenido a un Padre Celestial, no obstante, la forma en la que creían pues los griegos era de que efectivamente los dioses podían tener hijos en la tierra. Entonces, técnicamente, lo que Pablo está citando no es del todo correcto. Y entonces, por eso, por ejemplo, aquí en el versículo 14 dice que Pablo y Bernabé son aclamados como dioses, porque creían que eran hijos de ellos, como una especie de encarnación. Pero en realidad es un pasaje que estuvo mal empleado por Pablo. Incluso la cosa salió tan mal que lo empezaron a burlarse de él y a decirle, bueno, ya te estaremos oyendo luego, ¿no? Cuando les habla tocante a la resurrección. ¿Por qué? Porque no encajaba con lo que él había citado anteriormente. Y entonces nosotros hemos usado ese pasaje de Pablo como doctrina real, cuando en realidad incluso Pablo lo cita incorrectamente. Eh, nosotros llegamos a ser sus hijos, pero primeramente habiendo pasado por ser hijos de Cristo. Primero somos adoptados por Cristo y después somos ya llevados al Padre. Es algo que vamos a hablar con más detalle porque precisamente es la razón por la que estamos abordando estos temas. Estamos conociendo la naturaleza espiritual para poder saber realmente qué es un hijo de Dios. A grandes rasgos, hermanas, solamente podría decir, somos hijos de Dios en el sentido que Él fue quien nos creó. O yo les decía en alguna ocasión, tal vez algunos digan, no, yo no creo que Dios nos creó, yo creo que Dios nos engendró espiritualmente. Está bien, si así lo quieren, si así lo concibe su mente, está perfecto. Pero ya sea que hayamos sido concebidos o que hayamos sido creados,
El hecho es que no hubo un periodo de 9 meses en el vientre en una madre espiritual. No lo hubo. Entonces, por esa razón es que existe esta controversia, ¿no? Yo prefiero verlo como desde tiempos antiguos se veía, y era la idea de que Dios es nuestro creador y nosotros llegamos a ser hijos de Él. Y esa es precisamente la razón de la gracia. Pero bueno, ese sí es un tema muy, muy, muy grande, pero por eso vamos viendo estos temas. Entonces, téngame un poquito de paciencia, hermana. Bien, no sé si Sí, alguien tenga gracias. otra pregunta. Sí, Juan, bueno, esta pregunta yo creo que se va a contestar, pero entonces vendría, ¿somos creados o engendrados? Bueno, según mi punto de vista, seríamos creados. No obstante, ojo, estábamos engendrados en la mente de Dios. O sea, ahí sí podríamos decir que era que fuimos concebidos en la mente de Dios. Y posteriormente fuimos creados. ¿Creados por qué? Porque se tomó de la inteligencia que había, y esa inteligencia llegó a ser independiente. Ese es un temazo. Cuando lo veamos, hermanos, se me van a espantar un poquito, porque sí está, algo intenso, pero poco a poquito vamos a ir adentrándonos para que no nos caiga pesado, ¿sale? Bien, Sale. ok, entonces, no, todavía no. Bueno, ya que tenemos esta idea de que Cristo sí usó la gracia, sí recibió gracia, por lo cual Él pudo llevar a cabo la resurrección. E insisto, algunos van a decir, pero no puede ser que Él reciba la gracia porque Él era perfecto. Él no necesitaba de la gracia. Y es en el libro de Romanos, precisamente cuando se habla de tocante a la resurrección, que se muestra que es el Padre el que le da de su gracia para levantarlo de los muertos. ¿Cómo es que pudo ser esto así y no es así con nosotros? ¿Por qué Cristo tuvo que resucitar primero para vencer la muerte a favor de nosotros? Sencillamente porque cuando Él, como Él llevó una vida perfecta, entonces Él no tenía deuda con la justicia. Y por lo tanto, la gracia del Padre lo que hace es levantarle de los muertos. En nuestro caso no, porque nosotros sí tenemos deuda con la justicia. Y en este caso, Cristo se convierte en nuestro fiador para que nosotros podamos pagar la fianza y salir lo antes posible del sepulcro. No obstante, la justicia va a seguir reclamando todavía aquellas cosas que no han quedado limpias debido a que no nos arrepentimos o al desconocimiento de algunos pecados o impurezas que hay en nosotros. Por eso es que con nosotros no puede aplicar ese mismo principio. No sé si esto ayuda a aclarar un poquito más esta pues controversia, ¿no? Ok. Ahora, tocante al otro asunto, al asunto de cuándo supo el Mesías que él era el Mesías, pues evidentemente ahí sí es más especulativo. ¿Por qué razón? Porque no hay un momento en el que se aclare así como que el Mesías recibió su conciencia mesiánica. Lo que sí es un hecho es que él tuvo una batalla
y esa batalla fue cuando él estaba haciendo su ayuno por 40 días y 40 noches. Y entonces viene el enemigo y se manifiesta primeramente su propio Satán. Y bueno, vamos a ver este pasaje, pero vamos a verlo en la siguiente sesión. Voy a cerrar esta de una vez y abrimos la siguiente sesión. Bien, hermanos, vámonos a el libro de Mateo. Ok. Bien. Es muy peculiar que el Evangelio de Mateo también nos muestra 3 niveles de tentación. Y nos dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el primer Satán, el que viene de uno mismo. Él tuvo hambre. Su ego le dice, oye, ¿realmente eres el Hijo de Dios? ¿Por qué si eres el Hijo de Dios tienes hambre? Mejor di que estas piedras... perdón, es que mi mouse está fallando. No sé ni qué se abrió. Ahí está. Mejor di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, fue su ego quien habló. Pero nótese la pregunta. Si eres el Hijo de Dios. Entonces, es en este momento donde de manera decisiva él debe de tomar conciencia mesiánica, donde ya no hay vuelta atrás. Dice, bueno, ok, versículo 5, entonces el diablo le llevó, bueno, sabemos que fue el espíritu quien le lleva a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y entonces el adversario le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te llevarán en sus manos para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Seguramente cuando estaba en el pináculo, a alguien, tal vez algún sacerdote, le haya dicho, pues si tú eres el Hijo de Dios, adelante. Él prometió que te rescataría y que no tropezarías. Entonces, este segundo es el externo. Y en el versículo 8 dice, otra vez le llevó el espíritu a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Bueno, aquí ya es el adversario, es quien le muestra estos reinos del mundo, le muestra la gloria que puede recibir y le dijo, ay, mi mouse, ok, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí que los ángeles vinieron y le servían. Bueno, este sí ya es la presentación oficial de
de su adversario, quien ahora sí viene y le muestra los reinos del mundo y le dice, tú puedes ser el dueño de todo esto, pero ¿sabes qué es lo que quiero a cambio? Adórame. Y obviamente él rechaza esta situación. Estas tentaciones es lo que realmente certifica que él obtuvo su conciencia mesiánica. Hay algunos teólogos y algunos incluso filólogos que estudian la escritura de los evangelios y afirman que Jesús no tenía conciencia mesiánica sino hasta el último año de vida. Eso es mentira. Esto demuestra que antes de su bautismo, él ya tenía esa conciencia mesiánica. No sé si hay alguna pregunta acerca de esto. Bien rápido, Juan, ahorita nada más con lo que nos has dicho, podríamos, bueno, mi pensamiento se va en estos tres grados de aparición de Satanás. Podría también relacionarse con pecado, transgresión e iniquidad. Sí, en cierta forma sí, porque podría decirse que el pecado es el error en el que cae nuestro ego. La maldad o la iniquidad es cuando tomamos o alguien más toma ventaja de nosotros, que sería el segundo Satán. Y ya el tercero, que es la rebelión abierta contra Dios, sería la manifestación ya del tercer Satán. Ok, Muy bien. gracias. Entonces, ese sería el evento en el que podríamos decir que el Mesías obtuvo su conciencia mesiánica. Sin embargo, pues se han escrito muchos libros tocante a la forma en la que él fue adquiriendo esa conciencia, y una de las cosas que debemos de tomar en cuenta es que cuando Jesús, bueno, más bien cuando los evangelios indican que él era carpintero, en realidad no es la palabra adecuada. Él era algo semejante a un cantero, alguien que labraba la piedra. Y el labrar piedra también le obligaba a ser carpintero. Tiene que manejar o así que la escultura como tal, tanto en madera como en piedra. Pero manejar ese tipo de arte y llevarlo a la construcción es lo que le da el título de maestro. Eh, Me refiero en un sentido como cantero. De tal forma que él de profesión era reconocido no solamente entre los judíos, sino también en otras regiones, muy probablemente en Arabia, en Siria, en Turquía, en la propia Grecia, y se dice por ahí que también él estuvo en la India y que también estuvo en Egipto. Tengo un libro que se llama Jesús en el templo de Heliópolis, y se muestra o se narra en este libro cómo es que él empieza a recibir sus grados y se convierte en un iniciado. Pero lo interesante de este texto, independientemente de que sea verídico o no, es de que muestra a un Jesús que ya tenía información, que ya sabía a lo que se enfrentaba. Y permítanme leerle solamente un pequeño párrafo de este libro. Y dice, bueno, hasta habla el maestro de ceremonias y dice, presta pues el juramento de la fraternidad secreta. Y Jesús,
prestó el juramento de la secreta fraternidad. De nuevo, el maestro habló y dijo: las mayores alturas son conquistadas por aquellos que descienden a las mayores profundidades, y tú descenderás a las más grandes profundidades. El guía entonces condújole, y en la fuente del templo Jesús se bañó, y cuando le fue puesto el vestido apropiado, quedó de nuevo de pie ante el hierofante. El maestro tomó de la pared un pergamino. En él estaban escritos el número y el nombre, cada atributo y características distintivas. Y dijo: el círculo es el símbolo del hombre, que es perfecto, y 7 el número del perfecto hombre. El logos es el verbo perfecto, el que crea, el que destruye y el que salva. Este maestro hebreo es el logos del santo del uno, el círculo de la cabeza, perdón, el círculo de la humana raza, el 7 del tiempo. Esa es la declaración que hacen este maestro, quien lo asciende al primer grado. ¿Por qué les leí esto, hermanos? Porque seguramente, y a razón de que estos libros sean verídicos o no, Jesús visita muchas regiones por su profesión. Y en esas regiones también él aprende tocante al modo de los gentiles, de cómo ellos entendían a Dios. De tal forma que su enseñanza, por eso se hace universal, porque él toma de la cultura hebrea aquellas cosas que eran perfectamente entendibles a todo tiempo y a toda circunstancia. ¿Por qué? Porque él había viajado, había conocido, y él entonces es doblemente maestro por su profesión y por su conocimiento de la Torá. Así que entonces llega a ser reconocido también como maestro por los griegos, por otras personalidades. Y bueno, la razón por la que yo les quise leer de este libro es porque el templo a donde él se dirigió es un templo que estaba en la ciudad de On. ¿Qué es la ciudad de On? Es la misma ciudad donde vivió José, el que fue vendido a Egipto. Y era el lugar donde vivían todos los sacerdotes de Egipto. Llegó a ser conocida como Heliópolis, la ciudad del sol. Así la llamaron los griegos. Y Heliópolis hace referencia al Dios Supremo, al Todopoderoso. Obviamente, muchos viajantes y muchos sacerdotes pasaron por ahí, pero ninguno tan instruido en el Dios Sol como lo fue José. Y José trajo el conocimiento del Dios Todopoderoso, del cabeza de los dioses, a la ciudad de Heliópolis. Entonces, cuando ven a Jesús, lo reconocen como alguien que viene de parte de este cabeza de los dioses. Y prácticamente lo único que hacen es cumplir con un protocolo, pero técnicamente ellos ya sabían que él merecía estar en el grado 33, que era el grado que se manejaba desde tiempos muy inmemorables en Egipto. Pero bueno, esto tiene que ver con el asunto de la conciencia mesiánica, que él ya traía esa conciencia mesiánica desde mucho tiempo antes. No sé si hay alguna pregunta, comentario, queja, chisme, argüende. ¿Qué era el grado 33? Perdón, hermano, otra vez. ¿Qué era el grado 33?
Bueno, el grado 33 es el grado más alto que se da en la masonería. La masonería se adjudica el hecho de que ellos son propietarios del conocimiento antiguo, aún desde los egipcios. Ah, no es tan cierto, pero hay dentro de la mitología, hay algo que sí es real, y es el hecho de que ya desde tiempos antiguos se manejaba el uso de los números para establecer grados, tanto de conocimiento, de experiencia. Entonces, el 33 era el grado más alto. Am, y bueno, más adelante, cuando empecemos a ver con más profundidad los números, vamos a ver también el significado del número 33. Algunos dicen que era el 33 porque fue la edad en la que muere Cristo. En realidad tampoco se sabe si él muere en la edad de 33 años, dado que el Evangelio solamente dice que era como de 30 años. Ni siquiera afirman que tenía 30 años, pero se supone que fue a los 33 años debido a que existe esta tradición del grado 33, pero en realidad es solamente el grado de gran maestro, es decir, es el único semejante a Dios, como en algún momento también lo fue José. Por eso José fue el segundo después de Faraón, donde Faraón era Dios y José era el segundo en el gobierno. Hermano Enrique. Sin desviar la plática, Juan, porque dices muchas cosas que nuevas o que tengo preguntas, pero aquí ahorita dices que quizás no haya muerto en el año 33, pero el libro de Mormón nos dice que estuvo ante los nefitas en el año 34, ¿no? Digamos, Entonces, ajá. no, adelante, perdón. No, es mi pregunta, o sea, si había una duda del otro lado, aquí creo que nos queda claro que sí murió en los 33. Sí, el libro de Mormón, nosotros tenemos, digamos que este respaldo, eh, solamente usando la Biblia, no tenemos el dato exacto. Incluso, obviamente, si nos basáramos en la idea de que Jesús nació en diciembre, todavía como que tenemos ahí fallas, incluso para llegar a los 33 años. Pero efectivamente el libro de Mormón sí nos corrobora el hecho de que muere a los 33 y se presenta aquí después del tiempo que estuvo ministrando ya como ser resucitado. Muy bien, hermanos. Ok, pues bueno, ahorita por el momento le vamos a parar aquí. Era solamente el poder resolver estas dos preguntas que son muy importantes, porque ciertamente quienes creen que Jesús es un Dios encarnado, incluso hablan de un Jesús que ni siquiera fue niño, sino que él simplemente tomó el cuerpo de un hombre llamado Judas, que era hijo de María, y técnicamente lo que hizo fue engañar a la gente para eh, que creyeran en él. Obviamente esto es una doctrina totalmente del anticristo, ¿no? Es precisamente de esas doctrinas descabelladas. Hay otras personas que creen que él vino en espíritu, es decir, que no vino físicamente como ser humano. Y entonces él engañó a la gente, haciéndoles creer que era una persona, pero solamente era para que creyeran en él. A final de cuentas es una forma de autojustificar la mentira. Todavía tenemos incluso doctrinas como
Testigos de Jehová, donde se dice que Cristo resucita en espíritu. Y cuando uno pregunta, ¿y el cuerpo? El cuerpo se lo llevaron los ángeles para que creyeran en la resurrección. Entonces, ¿de dónde surge esta idea de que Cristo viene en espíritu, de que Él resucita en espíritu? De una filosofía platónica. La filosofía platónica enseña que el mundo material era un error, un fallo en la creación. Y entonces todo lo que es espiritual es bueno, es santo, es incorruptible, pero lo físico, lo material, es, pues es degradable, es dado a la corrupción, es malicioso, y entonces el cuerpo humano es un desastre y un tropiezo en el progreso del ser humano. Algunos incluso llegan a creer, todavía siendo cristianos, que al morir se van al cielo. Y eso lo creen porque para muchos el cuerpo sigue siendo un estorbo. Pero no era así el pensamiento del Mesías. El pensamiento del Mesías nos habla de una resurrección real de un cuerpo físico, en el cual él incluso le dice a Tomás, ven, palpa y ve que yo soy. Entonces, esto es muy, muy, muy importante y, por cierto, es algo que también se me estaba pasando. Solamente les comparto esta diapositiva. ¿Qué pasó? Ahí está. Ok. El docetismo dice, viene del griego dokeo, que significa pienso, parezco o aparezco, en donde enseñó que Cristo solo parecía ser humano. El apolinarismo, que lleva el nombre de Apolinario, negó la integridad de la humanidad de Cristo. Sostuvo que Jesús tenía un cuerpo humano, pero no un alma humana. El verbo tomando el lugar del alma. O sea, doctrinas verdaderamente descabelladas. Pero más todavía nos deja pensando esto que es el credo de Calcedonia, que es uno de los credos más recientes del año 451, en la que se describe la naturaleza del Hijo. Noten si hay alguna cosa que se parece a las cosas que se han enseñado en nuestra iglesia. El Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, cosustancial o coesencial con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días, para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y él mismo, Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno, y el mismo Hijo y unigénito,
Dios, la palabra, el Señor Jesucristo. Es una descripción interesante, sin embargo, me parece que es algo exageradamente rebuscada. Está tratando de justificar muchas cosas. Simplemente Cristo fue un hombre y llegó a ser exaltado por la gracia del Padre. Sentándose a la diestra, llegó a ser el Dios de Israel, tal como lo fue al principio. Recibiendo de Dios el Padre el manto divino. Y el Padre, así como Cristo fue, así también el Padre fue una vez un hombre en la tierra. Entonces, vemos que se aclara perfectamente la naturaleza de Dios, la naturaleza del Hijo. No hay discusión o choque con el hecho de que sean divinos. Vemos ahí claramente que él decidió desprenderse de esa divinidad para mostrar mayor amor del que podría demostrarse. Y por eso se constituye a él como primicia de toda creación y como primicia de entre los muertos. Ojo, es llegado a considerarse primicia. Desafortunadamente, el Nuevo Testamento usa el término primogénito como el primero engendrado, y no es engendrado. Es el primero de toda creación, es decir, la primicia, el perfecto, el más completo, el que cumple con todos los requisitos. Es la primicia de los machos cabríos, que es una cosa que también a veces hemos enseñado mal en la iglesia, porque hablamos de que se llevaba al primogénito de los animales, y no, se tenía que inspeccionar y se tenía que llevar la primicia, es decir, el borrego que tuviera, o más bien, que no tuviera ningún defecto. Y en este caso, Cristo llegó a ser primicia, llegó a ser Hijo de Dios, llegó a ser el heredero de todas las cosas. Pero eso es muy opuesto a la idea de que él siempre fue y ha sido y es uno con el Padre físicamente. Entonces, debemos de tratar de quitarnos el concepto de Trinidad de nuestra mente para no seguir perpetuando el error. No sé si alguien quiere agregar algo más, alguna queja, algún chisme, algún chiste. Bien, hermanos. Sería que no puse atención. Bueno, pues esperemos que le den un repaso a la clase, hermano. Testifico que realmente Jesús de Nazaret es Hijo de Dios gracias a ese don excelentísimo de la resurrección, a que Él abrió la puerta de los sepulcros y Él es el único que tiene la plenitud de las llaves. Y esa plenitud se encuentra en las llaves del Hades. Él es quien tiene las llaves de la casa de David, por lo cual Él podrá venir y ocupar su lugar como rey. Pero también tiene las llaves y el sello de Melquisedec, con el cual él puede actuar como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, que es el más alto. Él es primicia, él es perfecto, él es primicia de la resurrección, y gracias a él podemos tener la oportunidad de que nuestros pecados sean perdonados y de volver nuevamente a la presencia de Dios
siendo mejores que cuando salimos de allá. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues repasen esta clase. Voy a tratar de subirla hoy mismo y mediten en estas cosas. Consideren si es necesario repasar algún tema. Vimos que era semilla de Abraham, semilla de David y por lo tanto semilla de José. Que María no es descendiente de la casa de Judá, sino de la casa de Leví. Incluso el Corán reconoce a María como descendiente de la casa de Leví. Hablamos de su naturaleza humana, de cómo él se desprendió de toda divinidad. Bueno, perdón, se desprendió de toda su majestad y poder, pero seguía siendo divino. Es decir, el espíritu que estaba en ese cuerpo era el de Jehová, el Dios de Israel. Y el Padre toma el orden de las cosas, por lo cual la idea de que al momento de que el Dios de Israel se convierta en humano, las cosas se caen en un caos, pues es un error. Pero repásenlo y si tienen alguna pregunta, algo que quieran que aclaremos, con gusto lo hacemos. ¿Sale? Vamos a terminar con una oración y hermana Alejandra, ¿podría ayudarnos con la oración? Sí, hermano, claro. Gracias. Padre, te damos las gracias por la bendición que tenemos de escuchar sobre tus escrituras, por la oportunidad que nos permites de poder saber más sobre el Salvador y su naturaleza y Él. Te agradecemos por todo lo que Él representa para cada uno de nosotros. Te pedimos que podamos meditar como nos lo está invitando el maestro a hacer y que podamos entender y que podamos amarte y amar al Salvador con todo este conocimiento que nos permites desarrollar. Gracias por tu amor, gracias por la disposición del maestro, por su sabiduría, por su conocimiento y te pedimos que nos puedas ayudar a nosotros a comprender estas cosas de mejor forma. Te pedimos por nuestros compañeros, los que están ausentes, y te pedimos también por todos los presentes, por sus necesidades. Te agradecemos por pertenecer a este grupo y te suplicamos que nos bendigas en esta semana que inicia. Gracias por este día de reposo y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros. Te damos las gracias, Padre, y lo hacemos con mucha humildad en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Bueno. hermana. Chao, chao, cuídense. A pórtense usted, bien. hermano. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan una semana de mucho éxito. Ahora sí, cenen rico y a dormir. Igualmente, hasta luego. Gracias, Juan. Gracias. Bonita noche a todos.